Liturgia de la Palabra, sábado 19 de septiembre, 24ª semana del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues, si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer éstos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió,
A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Hemos llegado al final de una semana más que el Señor nos ha permitido vivir, compartir. Toda esta semana hemos confrontado nuestra vida con la palabra de Dios, y al llegar a este sábado 19 de septiembre, nos dejamos iluminar por este hermoso texto, conocido, conocidísimo, de hecho, y que hoy nos vuelve a transmitir un mensaje importante. Por eso, como dice el mismo Jesús en su parábola, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que no seamos sordos a la palabra de Dios y hagamos la vida. Quiero enfocarme en la explicación que Jesús ofrece a sus discípulos de la parábola. La parábola, dice Jesús, significa esto. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, por supuesto, pues ya sabemos que es Dios a través de su Hijo Jesucristo, que sale cada día a sembrar la buena semilla del reino, del evangelio, de la palabra de Dios. Él es el sembrador, Jesucristo el Señor, que ciertamente hoy más que nunca también necesita manos generosas que ayuden a sembrar su palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y quiero detenerme en esta explicación que da Jesús. La palabra de Dios es la semilla. Es decir, hermanos y hermanas, la Biblia, la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos en semilla. Y nosotros, con el cuidado que le damos a esta palabra que es depositada en nuestro corazón, debemos hacerla germinar. Estamos en el mes de la Biblia y por experiencia de estos ya casi 19 años desde que me ordenaron sacerdote, de estar en la quinta parroquia que por misericordia de Dios han confiado a mí como sacerdote y pastor, he visto que en este mes de la Biblia ciertamente se hacen altares a la palabra de Dios muy bonitos, pero a veces esas Biblias grandes que tenemos con cuadros de la vida de Jesús, a veces en ese altarcito pues lo que hacemos es como poner los dibujitos,
como poner las estampitas más bonitas. Y no, la palabra de Dios no es para ver los dibujitos, es una semilla que hay que leer, que hay que interiorizar, que hay que hacer crecer. Es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Por eso es importante que todos estos folletitos que andan en nuestras manos, que son la palabra de Dios, no los dejemos ahí tirados para cualquier cosa. La palabra de Dios en estos folletitos es y sigue siendo la palabra de Dios, aunque haya terminado el ciclo para el que se nos ha ofrecido, pensando que esta que tenemos ahorita, este folletito, ya casi está por terminar. Si no sabes qué hacer o lo tiras por ahí en cualquier lado, es mejor que lo queme y que las cenizas la eches por ahí en una plantita, porque es la palabra de Dios. Después no podemos usarla para nada más. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa, y escuchemos bien, todos escuchan la palabra, ciertamente, pero no todos reaccionan de la misma manera. Lo que cae en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero veamos quién es el que viene de primero a echar a perder esa semilla, esa palabra. Viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean y no se salven. Y aquí hay algo muy importante, hermanos y hermanas. La palabra no salva, la palabra salva, la palabra nos da salvación. Por eso debemos ser asiduos en la escucha de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra, porque en ella hay salvación. Pero hay alguien a quien no le interesa que te salves, ni creas, ni te conviertas, y ese es el diablo. Y veamos cómo el diablo llega a tu propio corazón. ¿Y cómo llega el demonio a tu corazón? A través de un sentimiento malo, de un resentimiento, de un odio, de una venganza, de un rencor. Y entonces esa palabra en un corazón así no da fruto, no prospera. Tengamos cuidado con las acechanzas del demonio. No dejemos que él de ninguna manera, con las astucias con las que él entra en nuestra vida, se lleve la palabra que es salvación. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra. Al escuchar la palabra, la reciben con alegría, incluso, dice Jesús, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, se emocionan, escuchan una homilía, empiezan a leer la Biblia y hasta vienen a misa, por algún tiempo nada más. Pero en el momento de la prueba, fallan y no vuelven, ni a orar, ni a leer, ni a escuchar homilías, ni a nada, porque vino la prueba, vino la enfermedad, vino la muerte de un ser querido, y dejan de creer. Por un tiempo, muy emocionados. Popularmente decimos, llamarada de tusa, alegrón de burro. Por un tiempo muy católicos, por un tiempo muy devotos, y después, ante la dificultad y la prueba, fallan, se retiran, no vuelven. Por eso, hermanos y hermanas, esto de leer la palabra, de escuchar la palabra, debe de conllevar, ciertamente, sacar tiempo, sacrificio, leerla, meditarla, orarla, escuchar esa palabra, para que esa semilla que es la palabra de Dios empiece a dar fruto en nuestras vidas. Y por supuesto no
después de haber escuchado la palabra y de haber sido depositada en nuestro corazón, no embarrialemos nuestro corazón con otras cosas que no tienen nada que ver, música vulgar, tantísima vulgaridad que ahora hay en lo que dicen que es música, por el amor de Dios, y con todo lo que muchas veces ya hemos comentado, leyendo horóscopos, visitando brujas, viendo pornografía, como lo hemos dicho. Ahora, antes de empezar a grabarles este comentario, miré que otro tipo ahí en un taxi, ahí con los pantalones ahí abajo, tratando de abusar de una muchacha ahí en la calle. Qué triste. ¿Qué hay en la mente, por el amor de Dios? ¿Qué hay en la mente de estos hermanos, de estos hombres, como lo meditábamos el día de ayer? Lamentablemente, tantísima música vulgar, tantísimas cosas que están generando todo esto. Bueno, vuelvo al tema nuevamente. Lo que cayó entre espinos representan a los que escuchan la palabra. Veamos que todos la escuchan, pero la reacción es muy diferente. Esta semilla que cae en espinos, dice, representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Por eso debemos nosotros meditar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te afana cada día? ¿Cuáles son tus afanes? ¿Cuáles son esas riquezas de tu corazón que ahogan la palabra de Dios? Esos placeres vanos, pasajeros de la vida que ahogan la palabra y se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena, ese es el corazón, la tierra es el corazón, recordémoslo. Porque la semilla, la palabra es una semilla que es sembrada en un terreno, es el terreno de tu corazón. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra y vean las actitudes, la conservan en un corazón bueno, en un corazón bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Importantísimas estas características, estas actitudes de la tierra buena, del corazón bueno. Una tierra buena, un corazón bueno, libre de toda basura, de toda influencia del maligno, de todo afán, de toda riqueza, de todo placer. Conserva la palabra en su corazón, porque su corazón es bueno, porque su corazón está dispuesto, porque dan fruto, porque son constantes. Por eso, en esta parroquia y en las que he vivido y trabajado, he insistido tanto, por el amor de Dios, hagan silencio antes de entrar a la misa. Si llegas 10, 15 minutos antes, 5 minutos antes, haz silencio. Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios. Pero muchas veces he encontrado comunidades en donde aquello parece el parque central, en donde aquello no hay una espiritualidad de preparación para recibir la palabra de Dios en la Eucaristía. Hacemos de todo de tal manera que ahí a la carrera empezamos la misa, no sabemos ni qué estamos contestando, a veces ni contestamos porque no estamos prestando atención a lo que está sucediendo en la Eucaristía. Ciertamente, pues no solamente en la Eucaristía se escucha la palabra de Dios, también en el hogar, sacar un tiempo, un espacio para leerla, para meditarla, para escucharla, disponer nuestro corazón
que nuestro corazón sea bueno, de tal manera que conserve esta palabra, para que dé frutos, para que seamos constantes. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que el mal espíritu ya no venga más a nuestros corazones, que nosotros no le abramos la puerta al mal espíritu para que nos robe la palabra, cerrémosle la puerta al demonio para que no entre a robarnos la palabra, cerrémosle la puerta a todo aquello que nos impide ser perseverantes, constantes y dar fruto con esta semilla de la palabra de Dios que hoy mismo está siendo sembrada en tu corazón. No dejes que tu corazón se encharrale, se llene de alacranes y culebras y ranas y sapos y alacranes y todo bicho raro que se apodera del corazón de las personas. Empecemos a limpiar nuestro corazón de todo lo que no es de Dios, para que la palabra siga dando fruto, porque de lo contrario podrás seguir escuchando esta reflexión y cualquier reflexión, y después de esta puedes escuchar a otro sacerdote y a otro predicador, y que qué bonito, y que cómo me gustó, y que qué bonita la palabra de Dios este día, pero debe fructificar, debemos de ser constantes. Se tienen que ver cambios reales, que la palabra de Dios empiece a cambiar nuestra vida, que se empiece a generar una vida nueva, diferente, sobre todo en estos tiempos en donde debemos de sacar de nosotros nuestro mejor cristiano, nuestro mejor ser cristianos. Que la palabra de Dios en ti, querido oyente, querida oyente, de muchos frutos, abundantes. Y si por algún motivo tuvieras que buscar la confesión, confiésate bien también, para que esta palabra dé frutos abundantes en tu vida. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero, por último, encomendarme a sus oraciones o encomendar nuestra parroquia del Perpetuo Socorro a sus oraciones este sábado. Un grupo de jóvenes que hemos distribuido en 2 misas van a recibir el sacramento de la confirmación. Viene nuestro vicario foráneo, el padre Elmer, de la parroquia de Mansión de Nicoya. Así que encomendemos a estos jóvenes a la misericordia de Dios para que sean asiduos, y también por todos los niños y jóvenes y niñas que están recibiendo su primera comunión en estas semanas en nuestra parroquia, para que la palabra de Dios los haga crecer y madurar.